Bien. Ahí pongo entonces para, Correcto. para compartir la pantalla completa y listo. Bárbaro. Ok, genial. Bueno, mi nombre es David Aquino, sí, soy licenciado en kinesiología, me recibí en la Universidad del Plata de Entre Ríos, eh, y bueno, actualmente ahora estoy trabajando en terapia intensiva en el Hospital Rossi, acá en la ciudad de La Plata, y estoy cursando también un posgrado en kinesiología respiratoria en el paciente crítico, en la Asociación Argentina de Kinesiología, en lo que es Capital Federal. Si se me escucha bien, ¿no? Sí, David, se te escucha De perfecto. una. Genial, perfecto entonces. De una. Eh, Así que el área de lo que es el área cerrada, ¿no es cierto? Es un área bastante compleja y también bastante integral, ¿sí? Yo por ahí lo que siempre hago es tratar de dividir al sistema en dos partes, ¿sí? Tenemos una parte que es netamente respiratoria y una parte que es netamente motora, ¿sí? Seguimos pasando, Eugenia, la siguiente. Bien, había una de las preguntas, ¿no es cierto?, que habían hecho que era ¿en qué momento dice de la patología interviene el kinesiólogo y de qué forma? El kinesiólogo interviene dentro de de lo que es el área cerrada de forma muy temprana, ¿sí? Apenas el paciente ingresa a lo que es un hospital o un sanatorio, el paciente está presente, ya sea en una guardia o ya sea para recibir al paciente, siempre está acompañando al médico, con el equipo de enfermería y con los demás especialistas dentro del área. Así que el kinesiólogo interviene de una forma muy temprana dentro de lo que es las patologías por las cuales los pacientes ingresan por distintas causas a un hospital o a un sanatorio. Eh, y el trabajo del kinesiólogo, como les decía antes, en un área cerrada se divide en varias tareas. En una parte que es netamente respiratoria, sí que es primordial y muy importante dentro de esta área cerrada, y también en lo que es una parte de la kinesiología motriz, para que el paciente también no pierda o siga rehabilitando todo lo que sean sus funciones motoras, ¿sí? Dentro de lo que es las técnicas kinésicas respiratorias, ¿sí? Tenemos técnicas kinésicas que son activas y pasivas. Sí, tenemos técnicas que, que sirven para la permeabilización de las vías aéreas, ¿sí? Todo lo que permita la entrada del aire cuando el paciente ya sea que esté intubado o ya sea que esté respirando con su propio sistema, ¿sí? Nosotros tenemos que estar ahí presentes para que ese paciente pueda llegar a hacerlo, ¿sí? Y si en caso de que no esté haciendo una ventilación correcta, ¿sí? El poder asistirlo mediante las diferentes técnicas kinésicas respiratorias que existen, podemos asistirlos, ¿sí? Y ahí entra en parte también cuando un paciente tiene alguna patología, ¿sí? Lo que es la reeducación respiratoria, para mejorar lo que es la ventilación, la perfusión, la respiración y la oxigenación de los distintos pacientes, ¿sí? Todo esto se hace en base a una semiología, ¿sí? Que esa semiología hay que seguirla por pasos, ¿sí? Siempre mediante la observación, la palpación, la auscultación, ¿sí? Todas las técnicas de diagnóstico por imágenes. Eh, la semiología siempre hay que respetarla paso por paso, ¿sí? Nunca adelantarse a otro paso sin haber hecho el anterior, ¿sí? Y todo esto coordinando con el equipo, con los médicos, ¿sí? Con el equipo médico, con los enfermeros, con los terapistas, ¿sí? Con todo aquel que intervenga con el paciente, se debe trabajar en equipo coordinado, ¿sí? En forma interdisciplinaria, que ahora es un término que usamos bastante, ¿sí? Con todo esto que está pasando con el COVID y eso, es indispensable el hecho de tener que trabajar en conjunto con todo tipo de profesionales que intervengan para poder tratar a un paciente. Y también, bueno, podemos trabajar las técnicas de recondicionamiento muscular, ¿sí? Todo lo que sea la kinesiología motora. Depende si el paciente esté en un estado de sedación, sea dormido, mediante los distintos medicamentos, o si esté vigil, que esté despierto, ¿sí? Podemos realizar maniobras de movilidad pasiva, ¿sí? O de movilidad activa asistida, ¿sí? Todas las diferentes maniobras de movilidad
se deben realizar al paciente para que el paciente, primero, no pierda el rango articular, ¿sí? Que posee un paciente cuando está sedado y está dormido y nadie lo mueve, por así decirlo, o no se puede mover por sí mismo. Es ahí donde interviene el kinesiólogo, sí, para que el paciente pueda moverse. Por eso también son muy importantes dentro de lo que es un área cerrada, los cambios de decúbito, ¿sí? Que el paciente, si no se puede mover por sus propios medios, que nosotros podamos asistirlo para poder moverlo, ¿sí? Que tampoco pierda funcionalidad, ¿sí? Todos sus músculos, sus articulaciones. Así que el rol del kinesiólogo dentro del área está siempre bien presente. David, te Bueno, meto un bocadito sí, acá, decime. porque hay chicos, hay alumnos de primer y segundo año que por ahí, cuando vos hablas de técnicas de recondicionamiento muscular y de sedación, por ahí se les va a complicar un poco comprender Sí, la sí, onda. por eso Ahí yo, no quise decir mucho. ahí yo te hago el pie. Chicos, cuando un paciente está sedado, no está consciente, entonces no le van a decir al paciente, ay, respire por nariz, saque por boca, inspire 3 veces, saque 4 veces. No, no se puede. Entonces, siempre depende, digamos, la cantidad de estado de alerta que tiene el paciente. Si está sedado, chicos, es imposible pedirle a un paciente que haga eso, ¿sí? Y además, también neurológicamente tiene que estar un paciente dentro de todo cuerdo, ¿sí? Porque un paciente también que neurológicamente no esté consciente o es un niño, pacientes pediátricos pasa lo mismo, ¿sí? No se puede pedir que haga patrones respiratorios voluntarios, o sea, que él mismo ingrese o saque el aire, porque es difícil, chicos, ¿sí? Entonces, por eso David por ahí se refería que siempre depende del estado de analgesia, de pseudoanalgesia que tenga el paciente, o sea, si está dormido, si está medio dormido, no se puede hacer este tipo de técnicas, ¿sí? Por eso siempre depende de la semiología. Listo, David, no me meto más. Ok, perfecto. No, pero estaba bien, sí, que para tu acotación, sí. Dentro, o sea, para agregar, ¿no es cierto? Dentro de los sedantes, hay sedantes que son netamente musculares, sí, o sea, que hacen que el paciente por ahí esté consciente, pero que no pueda moverse, sí, o sea, sedan toda la parte muscular. Hay sedaciones que son neurológicas, sí, que es así, la duermen al paciente, ¿sí? O sea, el paciente está dormido, ¿sí? Así que ahí el rol del kinesiólogo es pasivo, por ejemplo, para todo lo que sea motor, y hay sedaciones que son neuromusculares, ¿sí? Que hacen los dos trabajos, ¿sí? Eso seguro lo van a ver mucho más adelante cuando tengan farmacología. Pero para que sepan que hay varios tipos de sedaciones, ¿sí? Dentro de lo que es este ámbito. Y bueno, muchas de las técnicas que usamos, sí, pueden ser a través de instrumentos, sí, ¿no es cierto? Las técnicas kinésicas respiratorias son instrumentales, sí, podemos realizar lo que es el aspirado de secreciones, sí, mediante sea con la bomba de vacío en la pared o con la bomba de vacío portátil. ¿Sí? También podemos usar oxigenoterapia con este tipo de pacientes, se trabaja bastante con eso, ¿sí? Para mantener los volúmenes pulmonares que hacen que la capacidad pulmonar pueda seguir funcionando. ¿Sí? Y también hay muchos pacientes, ¿sí? Que continúan, que luego de salir de la terapia intensiva, ¿sí? Continúan con ventilación mecánica, ¿sí? Con un respirador. Así que también el rol del kinesiólogo es muy primordial dentro de esta parte, ¿sí? El kinesiólogo maneja todo lo que sea la vía aérea del paciente, ¿sí? Así que es muy importante que el kinesiólogo sepa de todo esto, de un manejo del respirador, de un manejo del oxígeno, porque somos los principales encargados de mantener al paciente respirando, básicamente, ¿sí? El paciente respira gracias a que el kinesiólogo está ahí presente, monitoreando y manejando. Si el paciente está dormido, ¿sí? La máquina lo hace, pero con el control exacto del kinesiólogo, ¿sí? Así que es muy importante el rol del kinesiólogo dentro de esta área. Bueno, como estamos hablando de técnicas respiratorias, ¿sí? Si el paciente está despierto, ¿sí? Está en un estado vigil, se le dice en un estado vigil, y luego de la evaluación se lo evalúa y el paciente tiene una fuerza muscular como para eliminar secreciones, ¿sí? Se hacen diferentes maniobras de asistencia para la tos, ¿sí? Para que el paciente pueda eliminar secreciones, ¿sí? Se lo asiste a la tos con diferentes maniobras como la del gol o la de diafragmática, así comprimiendo el diafragma para que el paciente pueda toser,
¿sí? Y pueda eliminar las secreciones, ¿sí? Las secreciones son muy importantes en este tipo de pacientes respiratorios, de que puedan eliminarlas, ¿sí? Ya sean activamente a través de la tos o a través de la deglución, ¿sí? En el cual los pacientes llevan la mucosa a la boca y la tragan, ¿sí? Porque si la mucosa queda en el pulmón, ¿sí? Si los pacientes no pueden eliminarlas, eso causa otro tipo de patologías más adelante, ¿sí? También trabajamos la reeducación de la respiración, ¿sí? En el cual mediante técnicas activas o activas asistidas, ¿sí? O también pasivas, ¿sí? El paciente se le reeduca a respirar, ¿sí? Ahí, por ejemplo, como decía Eugenia hoy, al principio, si un paciente está despierto, ¿no es cierto? El decir, bueno, respire en 3 tiempos, respire en 2 tiempos, aguante la respiración, ¿sí? Sosténgala, y con diferentes compresiones, ¿sí? Ya sea en el diafragma o en las diferentes zonas pulmonares, ¿sí? Al paciente se lo enseña o sea, se lo reeduca a respirar, ¿sí? En esta parte también es muy importante, ¿sí? Que ustedes sepan todo lo que es la auscultación, ¿sí? El escuchar antes el pulmón, ¿sí? Del paciente, para pues, saber qué zonas trabajar, ¿sí? Qué zonas son las que el paciente por ahí no se escucha mucho el murmullo vesicular, ¿sí? Que es el ruido normal del pulmón, ¿sí? Así que es muy importante que ustedes ausculten, ¿sí? Al paciente, o si el paciente tiene una placa, una radiografía, que ustedes puedan revisarla antes de atender a un paciente, ¿sí? Que lean la evolución, cómo se encuentra el paciente, y que también le pregunten al paciente. Si el paciente está despierto, ustedes pueden preguntarle al paciente cómo te sentís que te falta la respiración, cómo estás con los mocos, estás teniendo mocos en estos días, ¿sí? Si el paciente está despierto, esas preguntas ustedes pueden hacerle y el paciente se las va a responder, ¿sí? Esas son todas las técnicas que son las mayoritariamente activas, ¿sí? Que usamos. Y bien, dentro de las pasivas, ¿sí? ¿No es cierto? Si el paciente no está consciente o no tiene la fuerza muscular, ¿sí? Para moverse o para eliminar secreciones, las pasivas, por ejemplo, una de las más importantes son los cambios de decúbito, ¿sí? El paciente generalmente tiene que cambiar de posición cada 2 horas, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Es muy importante dentro del ámbito porque sirve para prevenir lo que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Las escaras, ¿sí? Que son bastante complicadas, ¿sí? Son bastante complicadas dentro del ámbito, ¿sí? Que generalmente se forman por negligencia de los profesionales que no cambian de posición al paciente. Así que es muy importante, sí, los cambios de decúbito para prevenir escaras, y también porque los cambios de decúbito, ¿sí? Ayudan a lo que es la movilización de secreciones, ¿sí? A la movilización de secreciones, a que ingrese más aire a un pulmón, a otro pulmón o a ambos pulmones. Así que es muy importante los cambios de decúbito. Si el paciente se puede sentar, también es muy importante, ya sea en la cama o si ustedes los pueden pasar a una silla. ¿Sí? Es muy importante que ustedes al paciente básicamente lo estén moviendo, ¿sí? El movimiento ayuda mucho al paciente, ¿sí? Y el movimiento es básicamente en lo que se basa nuestra carrera, ¿sí? Así que es muy importante que ustedes tengan presente que tienen que mover a los pacientes, ¿sí? Bien. Te meto bocado, David. Sí, mandale. Pregunta para el auditorio. No vale para los colegas porque esto ya lo saben, a los alumnos. ¿Qué hueso es el... Uy, se me fue, chicos. ¿Qué hueso es el que se está viendo en la escara que está del lado izquierdo? No sé por qué se me está cambiando. A ver, alguien que responda al chat ya. Lo sabe y lo contesta. Ahora, a ver, ¿qué hueso se está viendo ahí en la zona de la imagen izquierda? Más o menos se tienen que dar cuenta. Acá está la línea interglútea, ¿sí? Así que bueno, ¿qué tenemos acá? No sean tímidos, vamos, que la mayoría tiene clases conmigo, participa, así que acá sacamos la timidez de lado. Vamos, chicos. Exactamente, es el sacro. Muy bien. ¿Quién Muy respondió? bien, muy bien. No sé quién, no vi quién respondió. Mar. Ah, Mar, excelente, Mar. Es el sacro, exactamente. Esto es una escara sacra. Puede ser. ¿Cuáles son las más comunes, David? A ver, contale a los chicos, ¿cuáles son las escaras Sí, más comunes? bueno, la escara sacra es la más común por excelencia, porque generalmente el paciente está acostado boca arriba, ¿sí? Así que es la por excelencia la que generalmente siempre está presente. Bueno, como se ve también ahí, la escara en el talón, ¿sí? Debido a que el paciente, al mantener una actitud pasiva, ¿sí? Tiene apoyados los pies sobre la cama gran parte del tiempo, así que también la de los talones está siempre presente.
Otra de las escaras que también aparece generalmente es la escara en el trocánter, ¿sí? En el trocánter mayor, uno al poner al paciente de costado, ¿sí? En el cúbito lateral, puede generar una escara en el trocánter, ¿sí? Todos los lugares donde generen presión, ¿sí? Donde el paciente genere presión en la cama, puede generarse una escara, ¿sí? También en el codo suelen aparecer, ¿sí? Así que bueno, es muy, muy importante que ustedes muevan a los pacientes, ¿sí? Que puedan asistirlos, si los pacientes no pueden, que ustedes los cambien de posición. Bueno, teníamos una pregunta, sí, que Eugen me había dicho, que es ¿de qué manera se hacen los golpes o masajes para que el paciente pueda eliminar, ¿sí? O largar las secreciones, ¿sí? Bueno, es dentro de las técnicas, ¿sí? Respiratorias que estábamos viendo, que también son mayormente pasivas, ¿sí? O activas asistidas, ¿sí? Si el paciente está consciente, nosotros podemos darle comandos verbales, ¿sí? Como por ejemplo, exhale con la boca abierta, ¿sí? Mientras yo hago las diferentes maniobras, ¿sí? O respire mientras yo hago esta maniobra, ¿sí? Una de las que más usamos, ¿sí? O la que más está presente es la vibración, ¿sí? La vibración de los diferentes campos pulmonares, ¿sí? Que hacen que por ahí los alveolos que están colapsados, ¿sí? O que tienen secreciones dentro de ellos, ¿sí? Las secreciones se despeguen de esos alveolos y puedan comenzar a dirigirse a las vías aéreas altas para su posterior eliminación, ¿sí? Entonces, mediante las diferentes vibraciones, ¿sí? Eso se puede ir realizando y siempre respetando, tiene como un orden, ¿sí? Siempre comenzando en las bases pulmonares, ¿sí? Y para luego ir subiendo hacia los ápices pulmonares y luego a las partes centrales y o a los ilios pulmonares. Eh, Bien, tenemos otra que también es la percusión, ¿sí? Que se pregunta sí o no. El tema con la percusión es bastante controvertido. Hay colegas que dicen que sí, hay colegas que dicen que no, hay médicos que dicen que sí, hay médicos que dicen que no. La percusión no tiene una base científica, ¿sí? No está comprobado científicamente que la percusión tenga un efecto positivo para lo que es la eliminación de secreciones, ¿sí? O los distintos o los cambios de volúmenes pulmonares. Pero es una maniobra que funciona. Para determinados tipos de pacientes puede funcionar, ¿sí? Entonces, ustedes por ahí tienen que evaluar bien, ¿sí? Si el paciente puede recibir o no la percusión, ¿sí? Por ahí para pacientes que tienen secreciones nosotros decimos secreciones cuando están muy atrapadas dentro de los alveolos, ¿sí? Secreciones que no están húmedas, ¿sí? Secreciones secas. Generalmente ese tipo de secreciones, o sea, para ese tipo de pacientes, estas maniobras de percusión no servirían, ¿sí? Por ahí para un paciente que tenga mocos un poco mocos más húmedos, por ahí pueden llegar a servir la percusión, pero bueno, sepan esto, ¿sí? Que la percusión no es una maniobra que esté comprobada científicamente, ¿sí? Pero que en algunos tipos de pacientes funcionan, ¿sí? Así que también depende mucho del ámbito donde ustedes trabajen, que puedan debatir esto más adelante y bueno, si les interesa la investigación científica, la verdad que es un buen campo para que en algún momento puedan estudiar y presentar algún estudio de que si esto tiene eficiencia o no. Bien, y dentro de las técnicas respiratorias, ¿sí? Las instrumentales, el kinesiólogo trabaja con varios instrumentos, ¿sí? Que son el principal generalmente, ¿sí? La aspiración de secreciones, ¿sí? La aspiración de secreciones también se da en base al examen del paciente, ¿sí? Previamente, como dijimos, mediante la auscultación, mediante la palpación, ¿sí? Mediante la vista de los distintos radiografías o exámenes que tenga el paciente. ¿Sí? Y también un punto que se basa mucho, ¿sí? Es la saturación, ¿sí? O el nivel de oxígeno que el paciente pueda llegar a tener en sangre, ¿sí? Esto nos va a dar un indicio muy importante de que si el paciente posee secreciones, ¿sí? Que pueden llegar a ser aspiradas o no.
¿sí? Y primero hay que realizar todas las maniobras que hablamos antes, las pasivas y las activas, para que el paciente activamente o asistidamente pueda eliminar las secreciones. Si el paciente no puede eliminar las secreciones, ¿sí? O las secreciones las tiene en la vía aérea alta, ¿sí? Es donde uno asiste con la aspiración, ¿sí? Pero si el paciente puede eliminar las secreciones mediante nuestra asistencia, la aspiración se deja como último recurso, ¿sí? Se deja como último recurso porque generalmente es una técnica que lastima al paciente, ¿sí? El paciente, si está vigil o con un estado de conciencia semidespierto, es un paciente que sufre mucho cuando se le aspiran las secreciones, ¿sí? Así que por eso se lo deja como último recurso si el paciente no puede eliminarlo. La principal que tenemos, sí, es con la bomba de vacío, que generalmente es de color roja, ¿sí? Tenemos siempre, en todas las habitaciones hay un tablero, ¿sí? Con 3 colores. El color verde, que es el oxígeno, ¿sí? Con ese se usa para la oxigenoterapia. El color amarillo, que es el de aire comprimido. Y el de rojo, que funciona como una bomba de succión, ¿sí? Que es para el aspirado de secreciones, ¿sí? Eh, Pasamos a la siguiente diapo, Euge, que se ve bien todos los elementos que usamos. Bueno, y tenemos otro que también, en caso de que no tengamos en la habitación el sistema para aspirar o que no funcione, también tenemos la famosa chanchita, ¿sí? Que también funciona como bomba de vacío para poder aspirar a los pacientes. Bien. Quería mostrar la siguiente, esa quería mostrar, sí. Bueno, dentro de lo que es la aspiración tenemos varios elementos que vamos a usar, ¿sí? Como una sonda de aspiración, ¿sí? Una jeringa con solución fisiológica para poder limpiar y para poder también, la solución fisiológica lo que hace, si uno se la pone al paciente antes de aspirar, estimula, ¿sí? La expectoración. Bueno, guantes estériles, obviamente, sí, y lidocaína, que es un analgésico en crema, ¿sí? Que también funciona como analgésico, o como anestésico, perdón, para que el paciente no sienta tanto el ingreso de la sonda de aspiración, así no lo siente tanto y no lo lastima tanto, ¿sí? Bien. Bueno, y dentro de la aspiración de secreciones tenemos dos tipos de aspiraciones, ¿sí? La aspiración abierta, ¿sí? Que es mediante, bueno, esta sonda de aspiración y que se hace por vía oral o por vía nasal, ¿sí? En donde se ingresa la sonda de aspiración hasta generalmente lo que es la carina, ¿sí? Uno cuando va ingresando la sonda de aspiración, al final siente un tope, ¿sí? Cuando siente ese tope es porque ha llegado la carina, ¿sí? Y debe retirar la sonda y aspirar las secreciones, ¿sí? Siempre tengan presente que para la aspiración de secreciones tienen que ingresar la sonda sin aspirar y cuando van retirando, ahí es donde deben aspirar, ¿sí? Eso es muy importante, nunca deben ingresar aspirando, ¿sí? Deben retirar la sonda en aspiración. Y otro circuito que también tenemos, que generalmente ahora se está usando mucho en pacientes que están usando ventilación mecánica o que están traqueotomizados, sí es un circuito de aspiración cerrada. ¿Sí? Es un circuito en el cual ya viene conectado, ¿sí? Con la manguera del ventilador mecánico, y el cual se evita mucho el riesgo de lo que es la aerosolización de partículas, ¿sí? Por lo cual es muy usado ahora con todo este tema del COVID-19 en un área cerrada, en una terapia intensiva, ¿sí? Para evitar que las partículas de la persona que está contagiada de COVID queden en el ambiente, ¿sí? Se usa un circuito de aspiración cerrada, ¿sí? Entonces, el kinesiólogo, ¿sí? No hace falta que esté manipulando tan directamente, ¿sí? O tan en contacto, o con un riesgo, porque tiene un riesgo de contagio muy alto el sistema de aspiración abierta. Entonces, mediante este circuito de aspiración cerrada, el kinesiólogo puede aspirar al paciente sin mucho riesgo de aerosolización, Claro, ¿sí? Sin mucho fíjense, riesgo de contagio. acá, David, yo te segundeo. Sí, Fíjense, chicos, que acá tiene la manguera de aspiración, ¿sí? Que está numerada,
Y fíjense que acá hay como una bolsa que la rodea. Bueno, esa bolsa, ¿sí? Con el sistema cerrado, no permite que cuando saquemos la manguera, ¿sí? Salga todo el aire con todo el bichito, ¿sí? Hablando en criollo. Entonces, evitamos esto, fíjense que acá la manguera entra sola, ¿sí? Y lo evitamos con este recubierto que tiene acá, ¿sí? Sí, también agregar que, bueno, ese circuito de aspiración cerrada no se lo desconecta, ¿sí? Queda siempre conectado con el paciente mientras que esté usando o la ventilación mecánica o el circuito que esté usando, siempre está conectado, por eso el riesgo de aerosolización es mucho menor que con un circuito de aspiración abierta. Ah, bueno, ¿Sí? andamos sacando acá el enrosque de acá Sí, de la eso siempre aspiración. está conectado. Exacto. Bien, seguimos, David. Bien, perfecto. Excelente Bien, hasta los ahora. elementos que tenemos. Bien, y bueno, otra de las técnicas que también usa el kinesiólogo, sí, es, trabaja mucho la oxigenoterapia, sí, que es la aplicación terapéutica de oxígeno para los diferentes tipos de patologías, sí, en donde el paciente requiera de oxígeno, sí, ya sea porque su capacidad pulmonar esté disminuida o esté abolida, sí, o porque el paciente no pueda respirar por sí mismo. El kinesiólogo sí trabaja con la oxigenoterapia. ¿Sí? Bien, dice que tenemos que volver a conectarnos, creo. Ay, a mí no me aparece, chicos. ¿Ustedes sí? Bueno, a mí me pareció, por eso. En cuántos minutos? Así apuramos y de última en la No, próxima. no me dijo, pero bueno, le apuro si no. Apuramos y en la próxima conectada hacemos todas las preguntas que te quieren hacer los chicos ahora. Ok, bien. Bueno, hay dos tipos de oxígenos, o sea, dos tipos de maniobras de oxígeno que trabajamos. Una que es de bajo flujo, sí, que es la cánula o bigotera nasal, sí, que es la más común, que generalmente maneja flujos de hasta 5 a 7 litros por minuto. Ah, sí, es verdad. Puede ser que también sea de tiempo ilimitado el cartel. Ah, capaz. Dale. Y Manol, Ah, bueno, gracias. bueno, vemos si no hasta donde Hasta lleguemos donde y nos dé, si si nos no nos corta, reconectamos, claro. volvemos, nos reconectamos. Sí, De sí, sí. una, perfecto. La cánula de bajo flujo, sí, se manejan volúmenes de hasta 5 a 7 litros aproximadamente, sí, por eso es de bajo flujo. Eh, y si en caso de que esta cánula de bajo flujo no nos dé o sea, no lleguemos con el paciente al objetivo que estamos deseando, sí, podemos usar una de alto flujo. ¿Sí? Las de alto flujo, ¿sí? Generalmente puede ser una máscara facial, ¿sí? Como vemos ahí en la imagen, ¿sí? Una máscara facial, o también un helmet, ¿sí? O casco, ¿sí? Que ahora se lo hizo muy famoso, no sé si se acuerdan del caso del periodista Sergio Lapegüe, ¿sí? Que cuando estuvo ingresado en terapia intensiva, subió una foto que tenía un casco, ¿sí? Que recubría toda su cara. ¿Sí? Eso también es una forma de oxigenoterapia de alto flujo, ¿sí? Es para que básicamente ingrese mucho más volumen de oxígeno, ¿sí? A un flujo mucho más rápido y que el paciente pueda oxigenar mucho mejor y mucho más rápido, ¿sí? Todo esto también siempre hay que hacerle un seguimiento, ¿sí? A través siempre de la ocultación, como dijimos antes, y de la saturación y de los niveles de oxígeno y de dióxido en sangre, ¿sí? Ahí van a trabajar muy en colaboración con los médicos, ¿sí? Cuando ellos y con los bioquímicos, ¿sí? Que sacan sangre para poder medir los niveles de gases en sangre, ¿sí? Y en base a eso van a poder determinar las diferentes estrategias que sean mejores para sus pacientes y aquellas que no, desecharlas, ¿sí? Bien, y una que se está usando, que se usa ahora bastante con todo este tema de la aerosolización de partículas, sí, es una máscara de reservorio, ¿sí? También es una forma de oxigenoterapia de alto flujo, ¿sí? En donde el paciente tiene una máscara de oxígeno, pero con una bolsa de reservorio, ¿sí? En donde el oxígeno que él inspira y expira, generalmente se conserva en esa máscara. ¿Sí? Así que es una forma también muy, muy usada para evitar todo este tipo de la aerosolización de partículas. Bien, y otro rol que también el kinesiólogo cumple muy importante dentro del área cerrada es la ventilación mecánica, ¿sí? Como les dije antes, el kinesiólogo es el encargado principal de manejar el respirador o la ventilación mecánica para que el paciente pueda respirar, ¿sí? De mantener la vía aérea permeable.
¿sí? La ventilación mecánica se puede hacer por vía oral, ¿sí? Eso lo hacen los médicos al intubar al paciente, o si el paciente posee una traqueotomía, ¿sí? También se lo hacen a nivel de la tráqueo, ¿sí? Y también estamos muy presentes dentro de lo que es luego para el destete, ¿sí? Lo que es o el weaning, que también tiene su término en inglés, que es el retiro de esta ventilación mecánica, ¿sí? El kinesiólogo debe evaluar, ¿sí? Mediante las diferentes técnicas al paciente antes de realizar el destete, y en base a eso informar a los médicos, ¿sí? Y ir probando diferentes estrategias hasta que uno determine que el paciente pueda respirar normalmente, ¿sí? Y se le desteta del respirador, ¿sí? Se produce lo que es el famoso weaning. Bueno, para hablando en criollo, otra vez me he tocado, para los chicos que son estudiantes aún y no han visto toda esta parte, que recién la ven entre cuarto y quinto año. El destete en realidad es, a ver, es el progresivo de pasar a estar intubado al estar sin el tubo o sin la tráquea, ¿sí? Lleva un proceso, depende del paciente. Cuanto más tiempo el paciente estuvo intubado, más va a costar sacarlo de la intubación, ¿sí? Ese es un proceso bastante complicado, pero bueno, los kinesiólogos estamos codo a codo ahí con los médicos, más que nada el kinesiólogo, que nada, la tiene clarísima, con el tema del proceso de cómo al paciente se le va sacando progresivamente el tubo y cómo se reeduca, o sea, cómo se rehabilita y se vuelve a enseñar a cómo respirar. Imagínense un paciente en terapia intensiva, ¿sí? 3 meses con la traqueostomía ya, porque 3 meses ya es para tráqueo, ¿sí? Sin usar el diafragma, por ejemplo, sin usar los músculos accesorios. Imagínense el paciente, le sacan la tráqueo, chicos, y queda boqueando el paciente, literal. Entonces, hay un proceso, ¿sí? Que viene acarreando todo esto, que es progresivo y que lleva un tiempo determinado, siempre depende de la semiología y el estado del paciente. ¿Sí? Mire, había una pregunta que la había visto hoy, pero bueno, no la quise hacer hasta que termine, que decía de María Paz Bruno, que decía Sí. repaso al disertante sobre auscultación, ¿sí? Cómo diferenciar secreciones húmedas y secreciones deshidratadas, ¿sí? Bien, las secreciones uno las va a escuchar, o sea, se escucha con el ruido de roncus, ¿sí? Uno cuando ausculta el pulmón en los diferentes campos pulmonares va a escuchar como un ronquido, ¿sí? Como un roncus cuando escucha secreciones, ¿sí? Y las secreciones húmedas, ¿sí? Se van a escuchar como un se escucha básicamente como un ronquido húmedo, ¿sí? Se escucha como, no voy a hacer, o sea, el ruido es medio raro, ¿sí? Pero es como, se escucha como que Hacelo, tiene, hacelo, como que están, hacelo, no, es que, lo necesitan escuchar, lo necesitan escuchar. no, Dale, es Rodri te como, dice que sí, mirá, Rodri, hacé la onomatopeya del... sí, Robert lo va a hacer, pero es como un ronquido, algo así, para no se rían. Pero es algo así, como A ver, dale, David. algo Sí, así. sí, sí, es así. Y un ronquido seco, sí, se escucha como un ronquido, pero con silbido, ¿sí? Porque el ronquido seco causa mucha resistencia en lo que es las vías aéreas, ¿sí? Entonces se escucha mucho más seco y uno cuando lo oculta lo diferencia bien. Hay muchos videos en YouTube, si ustedes quieren buscarlos luego, o si después Euge les pasa, yo les puedo pasar algunos para que ustedes puedan aprender a diferenciar, ¿sí? Básicamente, porque bueno, como yo les haga los distintos ruidos acá, por ahí les puede parecer medio indistinto, pero básicamente se escucha muy bien, porque los roncus secos, ¿sí? Se escuchan, tienen bastante particularidad, se escucha como un silbido, ¿sí? Son como roncus, pero con silbido. Y los otros se escuchan húmedos, sí, como burbujitas que van explotando, ¿sí? Porque hay básicamente agua o humedad dentro de la presencia, o sea, dentro de la vía aérea, ¿sí? Bien. Pasamos a una de las preguntas que te habían hecho por la página. Uy, perdón, acá. Que cómo haces, esto ya es algo personal y está bueno que lo cuentes desde la pandemia porque los kinesiólogos están codo a codo, con todo el sistema de salud en primera línea colapsados, así que bueno, nos encantaría escucharte cómo haces, David, para trabajar en esta circunstancia, cómo te motivás. Bueno, la verdad que es bastante difícil, ¿sí? Es bastante difícil el hecho de estar ahí presente, trabajando codo a codo con los diferentes profesionales dentro del área, y ver que uno le pone de todas las ganas, le pone todo el esfuerzo y que a veces los pacientes
siguen iguales o no repuntan. Pero a uno lo motiva básicamente el hecho de que el paciente que está enfrente tuyo, o a mí, por ejemplo, me motiva eso, el paciente que está enfrente mío es una persona, ¿sí? Es una persona que tiene una vida, que tiene una historia, que tiene una familia detrás, que tiene personas detrás que están esperando que esa persona salga de esa terapia intensiva o de esa área cerrada, que tiene que volver a vivir una vida, ¿sí? Y yo me pregunto a veces, ¿qué me pasaría a mí si estuviera en ese lugar? También quisiera salir adelante, la pelearía todos los días por salir adelante. Y uno lo ve en los diferentes pacientes, la gran mayoría de los pacientes, o casi el 100%, la pelea y tiene ganas de salir adelante, sea que esté sedado o no, uno se da cuenta de que el paciente la está peleando por salir adelante. Y creo que esa es una gran motivación para mí, el poder ayudar a mis pacientes a que puedan salir adelante, ¿sí? De que ellos tienen que volver a su vida, porque tienen una vida detrás y tienen que volver, y es mi rol como kinesiólogo el poder ayudarlos a que ellos salgan, ¿sí? Y eso es una gran motivación. El rol del kinesiólogo dentro de un área cerrada o de terapia intensiva es un rol muy importante que ahora, gracias a todo, o sea, no digo gracias, pero por culpa de esta pandemia se ha revitalizado mucho, ¿sí? Ahora el rol del kinesiólogo dentro de la terapia es un rol mucho más amplio, es un rol mucho más visibilizado, así que en parte gracias a la pandemia que estamos pasando, el rol del kinesiólogo se ha visibilizado mucho. Así que bueno, eso también está bueno, ¿sí? Que uno pueda trabajar con los diferentes profesionales en base a los criterios que hemos aprendido, también motiva mucho dentro de esta área. Bien, yo te voy a pasar les voy a pasar un chivo a los chicos. David, por si ustedes no saben, tiene apenas 23 años. Es súper joven, está haciendo un posgrado en respiratorio, está trabajando en terapia intensiva. Así que imagínense ustedes la vitalidad de este chico para estar enfrente de un paciente con COVID, internado, complicado, con 23 años. Por eso yo, la verdad, David, te quería llamar porque realmente hace falta espíritu joven en la Sí, kinesiología la y verdad que bueno, sí. así que bueno. Sí, Y David, sí, cada vez ¿qué es lo más. que más te gusta de todo lo que haces? ¿Te gusta lo Ah, respiratorio? ¿Te gusta terapia sí, intensiva? el kinesiólogo, a los kinesiólogos de respiratorio nos dicen que somos unos bichos raros, Sí, es cierto. porque dentro del, sí, dentro de lo que es la kinesiología, sí, hay muy pocos que se dedican al área respiratoria. Por ahí, ahora bueno, con toda esta situación que estamos pasando, hay muchos más colegas que se están dedicando a esta área o que tuvieron que dedicarse a esta área. Pero generalmente somos los bichos raros de los kinesiólogos, ¿sí? Lo que más me gusta de mi profesión es poder ver a un paciente luego de haberlo conocido o luego de haberlo tratado, de haber estado con él, eh, verlo o darlo de alta. Creo que eso es lo que más me gusta de mi profesión. El saber, el decirle al médico, este paciente ya está para retirar el respirador, este paciente no necesita más oxígeno en forma manual, este paciente ya está para pasar a una sala común, o de poder conocer a sus familiares y de que ellos te demuestren el agradecimiento y la gratitud a vos y a todo el equipo que estuvieron tratando con esa persona. Creo que eso es lo que más me gusta de mi profesión, el poder decir, o sea, despedir a un paciente del lugar de internación. ¿Sí? La verdad que es algo muy lindo dentro del ambiente. ¿Sí? Así que bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta que quieran preguntar. El licenciado Hoffman tiene ganas de preguntar algo, pues está con la cámara prendida al acecho, esperando. Está tomando mate, licenciado Hoffman. Está tomando mate el licenciado Hoffman. Chicos, alguno de los alumnos, colegas, etcétera, que quiera hacer una pregunta. Esto es un pantallazo, chicos, porque si empezamos a hablar de biología y de todo, nos vamos por las ramas, hacemos 10 seminarios más o menos.
Pero nada, es más o menos un pantallazo para colegas de salud que por ahí se quieren meter en respiratorio o los chicos, los estudiantes que por ahí, si son la mayoría de UNER, en UNER mucho no se da respi, si se da muy por arriba. Y en las ciudades grandes, acá, por ejemplo, en La Plata, Gran Buenos Aires, Cava, toda esa zona, sí, se ve muchísimo la parte de kinésico respiratorio, ¿sí? Así que, bueno, está bien pago. Yo les diría que, hablando monetariamente, la kinesiología respiratoria es una de las que más paga, así que, bueno, ustedes piensan... No, mentira. Tienen que hacerlo por amor al arte, chicos. Si a ustedes no les gusta internación, yo diría que se dediquen a otra cosa. Y si les gusta, tipo onda Grey's Anatomy, o cómo es la serie nueva hasta que salió ahora, que es una onda así en Netflix, no me acuerdo ya. New Amsterdam, capaz. Ahí va eso, Ceci. New Amsterdam, una onda así, bueno, chicos, métanle pata. Está muy interesante, hay que estudiar un montón. El kinesiólogo respiratorio se tiene que formar constantemente, estar codo a codo con los médicos, no pelearse con las enfermeras, no pelearse con el médico. Acuérdense que esto es un paciente que está ahí en estado de que él no puede hacer nada por sí mismo y ustedes son los que van a hacer que su vida, ¿sí?, dependa. Obviamente muchas veces no se puede hacer nada y muchas veces sí. Entonces, tengan en cuenta que hay vidas ahí que están en juego y ustedes como equipo tienen que estar todos tirando para el mismo lado, ¿sí? Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, preguntar algo más, ahí me fijo al chat. Un genio, David, te dice Paz. Paz es una Sí, colega, así que ella terminó en UNER con nosotros. Bueno, de una. De una. Bueno, después sí, bueno, te voy a mandar algunos videos o algunos papers acerca, bueno, del rol del kinesiólogo y bueno, y de Yo de sí, los porfa, ruidos porque me pulmonares. recuesta eso. Sí, Diferenciar De los los ruidos sonidos. Ajá. pulmonares. Ok, Sí, dale, Ceci, bárbaro. te los voy a mandar, Eugenia, Yo lo así, publico en Te Ayudo Kinesio. Sí. dale, vos los publicás, Listo, o bueno, gracias. No, por también favor. pueden hablarlo a través de la página, o si no tienen mi correo, yo les puedo mandar también un montón de información a través de mi correo, pero bueno, cualquier cosa que necesiten, estoy a disposición y a través de Eugenia o como ustedes quieran, ¿sí? Y acá para que te hicieron otra pregunta antes de que te vayas. Y esta te va a pegar en el cora. ¿Cómo controla lo emocional si no sale todo bien? Re negativa, pero puede pasar. Y sí, Sí, puede puede malir pasar. sal, chicos. Es Sí, así. puede pasar y pasa. Pasa en muchos casos, pasa y es bastante complicado, ¿sí? El primer paciente cuesta mucho. Eso, el primer Cuesta paciente es el mucho, clave, sí, el siempre. primer paciente te marca, te lo acordás casi toda tu vida, te diría. ¿Te acordás cómo se llama? ¿Te acordás de por qué falleció o qué causa tuvo o qué le pasó? Pero uno se va sobreponiendo. Lo sobrepone con el hecho de decir, no puedo dejar que a otro paciente le pase lo mismo. Si yo tengo la oportunidad y tengo la capacidad de actuar, tengo que hacer lo mejor o todo lo que puedo o todo lo que tengo a mi alcance para que a otro paciente no le pase lo mismo que le pasó a ese paciente que tuve primero. Es algo muy duro, es algo muy fuerte. El sobreponerse no es algo que sea propio del humano tampoco, y es algo muy duro, pero esa, dentro de mi caso, es mi motivación, el decir, tengo que hacer todo lo posible o tengo que tratar de buscar todas las herramientas posibles para que a otro paciente no le pase lo mismo, ¿sí? Y que esa sea la motivación para también ustedes el día que atiendan a sus pacientes, para que puedan también tratarlos de la forma correcta y aprovechando todas las herramientas posibles, ¿sí? Toda la información posible o todos los elementos posibles para que esos pacientes puedan salir adelante, ¿sí? Bueno, no están muy lejos los chicos de eso igual, o sea, no es de mala que les estoy diciendo, sino que los que quieran hacer prácticas en hospitales, acá el licenciado Hoffman, el licenciado Aquino y yo acá presente, las hemos hecho en hospital, ¿sí? Sí, Hoffman liga todas. Y nosotros hicimos prácticas en hospital y vimos gente fallecer, mientras nosotros estuvimos rotando en diferentes áreas. Y les va a tocar, chicos, ya en las prácticas, o sea, ustedes vayan mentalizados que están en una guardia o están en una terapia intensiva. La gente, lamentablemente, va falleciendo. Algunos se salvan, otros no, lamentablemente, pero lo van a ver ya desde sus prácticas. Así que generalmente, si les gusta hospital y hacen rotaciones en hospital,
ya les va a tocar recién salidos del horno esa experiencia. Así que, bueno, van a tener para curtirse, chicos, lamentablemente es así. Sos mala, Eugenia. Bueno, chicos, ahí está, ya están agradeciendo, así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta, me puede mandar, bueno, ya me conoce, puede entrar a la página, mandarme a mí, yo de última se la paso a David. Bueno, dice Mar que se va a preparar, genialmente, Sí. genialmente. Genial, Mar, ya estoy quemada, llega hasta ahora a laburar todo el día, ya en la cabeza no me da. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Bueno, esta ha sido la primera disertación, así que bueno, bienvenidos a todos. No va a ser la última, así que nada, estén atentos a la página y cualquier disertación que se quieran meter, ¿sí? Estas charlas para preguntar cosas a los profesionales, bienvenidos sean, chicos. Bueno, nos estamos despidiendo de los chicos, así que bueno, cualquier duda que tengan, sí, se pueden comunicar con Eugenia a través de la página o conmigo personalmente. Sí, yo ahora le voy a mandar a Eugenia después lo de la ocultación, sí, que habían pedido ahí. Así que bueno, cualquier otra duda que tengan, sí, pueden contactarnos. Así que bueno, mando un saludo, Eugenia.